preguntado cómo sería si el mundo no nos tuviera miedo? Eso nunca va a pasar. Todo comienza en Los Tipos Malos 1, en una cafetería donde vemos al señor Lobo y al señor Serpiente esperando que sean las 4 en punto. En cuanto llega la hora, ambos se apresuran a salir del lugar. Notamos que todos los presentes se alejan de ellos cuanto pueden, pues les temen sin importar dónde estén o a dónde vayan. Al cruzar la calle y dirigirse al banco, las personas se apartan de su camino, lo que les facilita atracar el lugar y huir con el dinero. Salen rápidamente en su auto a toda velocidad. En ese momento, el señor Lobo nos cuenta que todos le temen porque es el temido Lobo Feroz, el villano de todos los cuentos de hadas. Nos presenta también al señor Serpiente, un genio abriendo cajas fuertes y quien, además, está de cumpleaños. Por las calles de la ciudad, la señora Tarántula, la hacker del equipo, manipula los semáforos para que todos se pongan en verde. Suelen llamarla redes, y a pesar de que Serpiente detesta celebrar y ni siquiera come pastel, ella se ha tomado la molestia de encargar uno especialmente para él. En el camino recogen al señor Tiburón, maestro del disfraz, cuyo mayor logro fue robar la Mona Lisa. Finalmente se une el señor Piraña, el miembro más audaz de la pandilla. Tiene nervios de acero y no teme enfrentarse a nadie, aunque por alguna razón, cada vez que miente se tira gases apestosos. Nuestro protagonista desearía vivir en un mundo donde no les tuvieran miedo, pero ya que no tienen otra opción, deciden aprovecharlo al máximo. Para colmo, se dirige directamente hacia un pelotón de policías solo para mostrarles la caja fuerte vacía, pues quería prolongar la persecución. La comandante Gruñez se entera de inmediato del escape y ordena capturarlos lo más rápido posible, antes de que vuelvan a salirse con la suya. Sin embargo, por más que lo intenta, ya sea con sus propias manos o con decenas de patrullas, el señor Lobo logra burlar todos sus esfuerzos con maniobras impresionantes en su lujoso auto, al punto de acabar con la cordura de la oficial. Poco después llegan a su guarida secreta, escondida entre las alcantarillas, donde han almacenado todo el oro robado. El lugar está repleto de dinero, joyas y reliquias de gran valor, pero nada de eso importa, pues están enfocados en celebrar el cumpleaños de Serpiente, quien termina ofreciendo un emotivo brindis, confesando que no los odia tanto como al resto del mundo. Aunque detesta el pastel y permite que Piraña se lo coma, Serpiente va a la nevera a buscar una paleta para disfrutar a su manera, pero Tiburón también quiere la última que queda y termina siendo engañado por Serpiente, creyendo que su amigo tiene algo de bondad en su corazón. Pero mientras ambos discuten, Lobo enciende las noticias para inflar un poco su ego. Al escuchar que están hablando de ellos, todos se unen pronto a Lobo. Sin embargo, cuando la recién electa gobernadora, Diane Sorrento, toma la palabra, admite que los tipos malos le dan lástima, pues considera que están pasados de moda y que sus crímenes carecen de originalidad. Sus comentarios enfurecen de inmediato a nuestros protagonistas. Al continuar viendo el noticiero, descubren que la gobernadora premiará la noche siguiente con el Delfín de Oro al ciudadano más bondadoso del año. Pero, herido por sus palabras, Lobo propone a la pandilla un nuevo y audaz golpe: robar el Delfín de Oro. Sus amigos le recuerdan que todos los criminales que lo han intentado antes terminaron tras las rejas. Sin embargo, Lobo insiste en que es la oportunidad perfecta para borrar la arrogante sonrisa de la gobernadora, robándole el premio justo frente a sus ojos, y así convertirse en los criminales más grandes de todos los tiempos. No obstante, su mejor amigo no está de acuerdo, ya que no suelen actuar por rencor personal, pero cuando Lobo recuerda su extraña afición por los conejillos de indias, le revela que el galardonado con el Delfín de Oro es casualmente uno de ellos. Así logra captar su atención y convencer a todos de aceptar el plan. Al día siguiente, todos llegan disfrazados para no levantar sospechas. Pronto el señor Mermelada, el galardonado del año, hace su aparición causando revuelo entre los presentes, y los protagonistas repasan los pasos del plan. La primera barrera de seguridad solo puede abrirse con una tarjeta de acceso que posee la comandante Gruñez. La segunda puerta se desbloquea únicamente con el escáner de retina de la gobernadora, por lo que Lobo deberá acercarse a ella fingiendo ser otra persona. Durante la conversación, nuestro protagonista empieza a sentirse ofendido por los comentarios de la gobernadora, quien considera que la pandilla es desorganizada, descuidada y está en decadencia. Sin embargo, ella le muestra cómo apreciar una escultura, y él admite que a veces las cosas no son lo que parecen. Entonces, le pide una fotografía para conservar un recuerdo, y con ese paso cumplido, los tipos malos se infiltran en la fiesta. Una vez dentro, se separan y aprovechan el espacio para infiltrarse por los ductos de ventilación, controlar las cámaras, disfrazarse de meseros y chocar accidentalmente con la comandante Gruñez para quitarle la tarjeta de acceso, robando además cualquier objeto de valor que encuentren en el camino. Sin embargo, cuando Lobo está a punto de husmear en la cartera de una anciana, la señora tropieza, aunque no llega a caer al suelo, ya que alguien la sostiene justo a tiempo.
aunque haya sido por accidente. Sin saber qué más hacer, Lobo la ayuda a reincorporarse. Agradecida, la anciana le dice que es un buen chico. Esto hace que Lobo se sonroje y se sienta tan feliz que no puede evitar que su cola se mueva, delatando su emoción. Esa sensación lo hace sentirse extraño, pero decide volver a concentrarse en el plan. Ahora es el turno de Tiburón, quien debe fingir que está a punto de tener un bebé y necesita toda la ayuda posible. Cuando los guardias abandonan sus puestos, Piraña y Lobo aprovechan para llegar a la segunda puerta, engañando a los vigilantes y utilizando la fotografía con la gobernadora para acceder a la sala donde se resguarda el delfín de oro. Una vez allí, avisan a Tiburón que puede dejar de actuar. En ese instante, la gobernadora Diane hace su aparición para pronunciar un discurso emotivo. Recuerda a los presentes que hace un año un meteorito se estrelló en la ciudad, dejando no solo un gran cráter en las calles, sino también en los corazones de sus habitantes. Gracias a la intervención del profesor Mermelada, lograron ver la situación desde otra perspectiva y reconocieron ese cráter como el meteorito del amor, un símbolo de que el bien puede surgir incluso en las peores circunstancias. Mientras ella habla, los tipos malos se preparan para burlar los rayos láser y alcanzar el delfín de oro, que se encuentra justo detrás del escenario. Con la ayuda de Serpiente se acercan a la figura dorada, pero un anillo cae accidentalmente, activa las alarmas y pone en marcha un sistema de seguridad diseñado para atacar específicamente a lobos, serpientes, pirañas, tiburones y tarántulas. Ni siquiera Redes puede desactivar de inmediato los cañones defensivos. Mientras lo intenta, la situación se complica, el tiempo se agota y la comandante Gruñez intenta irrumpir en el centro de control, donde Tarántula se oculta. Ante la presión, Redes utiliza todas sus herramientas para intentar desactivar el sistema. Sin embargo, Piraña, nervioso, se tira un gas tan potente que, además de escucharse, invade rápidamente el centro de control, asfixiando poco a poco a Redes. Justo cuando el telón se levanta, nuestros protagonistas no pueden moverse por la amenaza de los cañones, y al borde del éxito, Redes se desmaya. Por suerte, el olor se dispersa cuando Tiburón distrae a la comandante Gruñez abriendo la puerta, lo que permite que Redes despierte y desactive el sistema justo a tiempo. Así, todo el equipo logra robar el delfín de oro y salir triunfante. La desaparición de la estatua causa un gran revuelo en el museo. Nadie entiende qué ha pasado, pero justo cuando los tipos malos se retiran, el profesor Mermelada toma el micrófono y pronuncia unas emotivas palabras. Esto provoca que Lobo, sin poder evitarlo, mueva la cola de felicidad, y al ser notado, los invitados descubren su presencia, y en cuestión de segundos, decenas de policías los acorralan para arrestarlos. Lobo intenta escapar utilizando un arnés conectado al techo, pero solo sus pantalones logran salir de allí. Gracias a esto, finalmente son capturados. Al ver a todos sus amigos siendo esposados con las manos a la espalda, nuestro protagonista, algo decaído, decide dirigirse directamente a Diane. Le sugiere que alguien con un gran corazón debería enseñarles a ser buenas personas, ya que jamás se les dio la oportunidad de cambiar. Justo cuando está a punto de ser encerrado junto al resto, el profesor Mermelada interviene y concuerda con él. Nadie puede asegurar que no cambiarán si nunca se les ha brindado esa posibilidad. Por ello, propone un experimento: reeducar a los tipos malos a cambio de su libertad. Incluso nuestro protagonista logra convencer a la gobernadora, recordándole que la basura puede transformarse en algo bello, aludiendo a aquella escultura horrible que resultó ser arte. Solo así Diane acepta el experimento, aunque a la comandante Gruñez le parece una idea catastrófica, pues ha dedicado toda su vida a atraparlos y no cree posible que los tipos malos puedan convertirse en los chicos buenos. De este modo, Lobo le devuelve las esposas a Gruñez y antes de partir en el camión blindado, Diane lo anima a aprovechar la única oportunidad que se les está dando. Cuando Lobo les explica a sus amigos que intentarán volverse buenos, ninguno está de acuerdo. Incluso creen que su amigo se golpeó la cabeza. Sin embargo, pronto les aclara que fingirán ser buenos para ser invitados a la gala benéfica que organizará el profesor Mermelada. Solo así podrán ganar su libertad y robar el delfín de oro. Al día siguiente se dirigen a la lujosa mansión del profesor Mermelada para aprender sobre la bondad. Apenas llegan, el roedor comprende que será un trabajo difícil, ya que tendrá que tratar con depredadores. Aún así, está convencido de que hacer el bien terminará gustándoles. Al oír esto, Lobo recuerda lo feliz que se sintió cuando hizo algo bueno. Sin perder tiempo, comienzan las clases sobre bondad. Mermelada entrega a Serpiente una paleta para que la comparta con Tiburón, pero no logra hacerlo, y en represalia este se lo come. Luego, le piden al señor Piraña que ayude a una pobre ancianita a cruzar la calle, pero se distrae y provoca que atropellen al Lobo. Más tarde, deben bajar con cuidado a un gato de un árbol, pero nada parece salir bien. Desesperado, Mermelada les pregunta en qué son buenos y ellos responden que saben evadir impuestos, robar y chantajear. Sin embargo, al escuchar que son expertos en intrusión, los lleva a un laboratorio donde maltratan a cientos de conejillos de indias que deberán rescatar. Para lograrlo, necesitan parecer más amigables y de inmediato se ponen manos a la obra, aunque la obsesión de Serpiente por los conejillos será un problema. Así, mientras Tiburón distrae a un científico fingiendo ser su padre perdido, Serpiente sirve de gancho para permitir la entrada del resto. Sin embargo, es el primero en colarse hasta la habitación donde están los conejillos de indias.
días, y tras devorarlos, permite que sus amigos entren. Al ver esto, nuestros protagonistas saben que están en problemas y de inmediato hacen que Serpiente escupa a todos los animales, pero las puertas se abren accidentalmente en el peor momento y toda la ciudad interpreta mal la escena, culpándolos de allanamiento y robo. Esto enfurece a la gobernadora Diane, quien, al intentar llamar a la policía, es seguida por Mermelada, que intenta hacerla cambiar de opinión. Mientras tanto, Lobo culpa a Serpiente por lo ocurrido, pero como ahora deben resolver el problema, él decide seguir a Diane para calmarla, pero ella, harta, le reprocha haber desperdiciado la oportunidad que les dio para redimirse. Incluso cree que Lobo es demasiado soberbio o cobarde para aprovecharla. El algo ofendido le recuerda que siempre ha sido el villano en todos los cuentos en los que aparece, y aunque cambiaran por un milagro, le pregunta quién podría creerles. No obstante, sabe que ella jamás comprendería su postura, ya que es la inocente y perfecta gobernadora. Pero en ese momento, Diane le muestra el anillo que él le robó durante la ceremonia. Le dice que un zorro y un lobo no son tan distintos, y que no debería importarle si los demás creen que ha cambiado. Lo importante es que Lobo quiera cambiar por sí mismo y por sus amigos. Inspirado por sus palabras, nuestro protagonista decide rescatar al gatito del árbol. Aunque sabe que el animal le teme, le pide una oportunidad para demostrarle que pueden ser amigos. Sus compañeros se sorprenden al ver que lo hace voluntariamente, y en ese momento el profesor Mermelada les muestra que lo grabó. Poco a poco todos comienzan a apreciarlos. Sin embargo, cuando el grupo se adelanta, Mermelada lamenta que Lobo deba cargar con el peso de amigos que no están dispuestos a cambiar, y le sugiere elegir entre ellos o ser una buena persona. Serpiente, que ha escuchado todo a escondidas, le dice esa noche a su amigo que parece haberse vuelto el preferido de Mermelada. Quiere saber si eso forma parte del plan, pues solo quería asegurarse de que él le contaría si decide cambiar algo a última hora. Su mejor amigo se lo promete, pero no parece del todo convencido de sus propias palabras, ya que, en el fondo, desea dejar de ser temido para poder ser amado. Así, el día de la gala benéfica llega, y de camino a ella, los tipos malos repasan el plan para robar el delfín de oro. Deberán lidiar con la comandante Gruñez, actuar con discreción y ganar tiempo para que Redes pueda hackear el sistema, apagar las luces y cambiar la escultura en el momento exacto para robarla y desaparecer. Al llegar a la mansión, todos les aplauden y reciben con entusiasmo a los chicos buenos, aunque ellos no entienden la razón. La fiesta transcurre sin mayores sobresaltos, pero tanto Diane como la comandante notan que Lobo actúa de forma extraña. Serpiente aprovecha la distracción para abrir el maletín usando las huellas dactilares de Gruñez, pero queda atrapado por accidente, y justo cuando está a punto de ser descubierto, todos nuestros protagonistas intentan impedir que Gruñez tome su martini. Como último recurso, Piraña toma el micrófono y canta una pegadiza canción para distraer a los presentes, permitiéndole a Serpiente liberarse y ver el código que necesitan. De pronto, Diane se acerca al Lobo con actitud coqueta y admite sentirse decepcionada, ya que él la ha estado evitando y no la ha invitado a bailar. Así, nuestro protagonista se divierte en la pista, mientras Gruñez no le quita la vista de encima a los tipos malos. Aún así, el grupo continúa con el plan para sabotear la electricidad. Sin embargo, de forma inesperada, surge una chispa entre la intachable gobernadora y el más astuto de los ladrones. Ella le pregunta qué se siente que nadie le tenga miedo, y él, incapaz de disimular su emoción, mueve la cola. Incluso le devuelve el anillo que le había robado en el museo. Al finalizar el baile, ambos llegan al escenario y todos se preparan para el discurso que Lobo debe dar. Se supone que debe agradecer a Mermelada por ayudarlos a cambiar, pero justo cuando está por presionar el botón que apagará todas las luces, se arrepiente al ver a Diane creyendo en él, y en el último momento cambia el plan, permitiendo que Mermelada obtenga el delfín de oro. Gracias a este gesto, la gobernadora está dispuesta a perdonarle sus errores, pero de repente las luces se apagan y cuando vuelven, el meteorito, exhibido por primera vez, ha desaparecido, por lo que todos los culpan a ellos. Cuando Gruñez se acerca para arrestarlos, nuestros protagonistas huyen. Pero antes de escapar, Lobo entrega una dirección a Diane, prometiéndole que devolverá absolutamente todo. Sin embargo, en un intento fallido de fuga, Piraña arruina su única oportunidad y terminan siendo arrestados, a pesar de no haber hecho nada. Antes de ser trasladados, el profesor Mermelada se apresura a hablar con ellos. Está convencido de que todo se trata de un malentendido. Una vez a solas, admite saber que Lobo es un buen chico. Sin embargo, en ese instante, él recuerda las palabras de la anciana durante la ceremonia, aquellas que lo hicieron mover la cola, lo que Mermelada dijo sobre el experimento, y entonces comprende que todo había sido un plan para que él robara el meteorito y culpara a los tipos malos. En realidad, el profesor Mermelada, revelando su verdadera naturaleza, admite haber robado el meteorito, ya que representa una inmensa fuente de energía y planea usarlo para ejecutar el atraco más grande de la historia. Los utilizó a su conveniencia, manipulando especialmente a Lobo para que intentara salvar a una anciana indefensa, pero sus palabras no hacen más que enfurecerlo por haber caído en su engaño. Cuando intenta atraparlo entre sus dientes, ese supuesto conejillo de Indias inocente lo delata frente a todos, volviéndolo a mostrar como el lobo feroz del cuento.
Todos creen en el pobre profesor Mermelada, excepto Diane, quien decide ir al punto marcado en el mapa, la guarida de los tipos malos. Allí recuerda que Lobo había querido devolverlo todo, pero ahora él y sus amigos están siendo trasladados a una prisión de máxima seguridad en medio del mar. Aún así, Serpiente cree que su mejor amigo fue quien realmente los traicionó, saboteando el robo más grande de sus vidas. Mientras son procesados, Lobo les explica lo sucedido con la anciana en el museo y los deja horrorizados al confesar que intentó ayudarla y lo bien que se sintió al hacerlo. Serpiente le dice que oyó al conejillo sugerirle separarse del grupo, pero Lobo explica que solo quería encontrar un mejor estilo de vida para todos. Les pide que recuerden lo bien que se sintieron con los aplausos en la gala, por ser algo más que simples villanos, aunque no encuentra manera de explicar por qué están en prisión por un crimen que no cometieron. Incluso él se siente abrumado y admite que ya no quiere ser un tipo malo. Entonces, cuando Serpiente le pregunta si sus viejos amigos le estorban, Lobo, presionado, responde que sí. Enfurecido, el reptil lo ataca y antes de que puedan comenzar a pelear, un intruso irrumpe en el lugar, abatiendo a los guardias con increíble precisión y sin ayuda. De pronto revela su identidad, es la gobernadora Diane, para sorpresa de todos. Así descubrimos que ella es la famosa Garra Escarlata, quien ha robado por dinero y diversión sin ser atrapada jamás. Incluso cuando cientos de policías llegan para arrestarlos, la historia da un giro repentino y vemos a nuestros protagonistas huir mientras la prisión explota a sus espaldas. En el camino, ella les dice que sabía que algo no iba bien y usando palabras muy complejas, básicamente explica que la ciudad estará en peligro si Mermelada continúa con su malévolo plan. Asegura que deben detenerlo, pero admite que no puede hacerlo sola. Cuando Lobo le promete que le ayudarán, él nota que su pandilla se está alejando, pues ninguno planea colaborar. Antes de irse, Serpiente le confiesa que odia su cumpleaños porque nunca nadie asiste a sus fiestas, ya que lo consideran peligroso. Para él, es un recordatorio de que todos lo ven como un monstruo, pero nada se compara con la traición de la única persona en quien creyó poder confiar. Por otro lado, el meteorito es llevado a la mansión de Mermelada, quien activa su plan. Gracias a su poder, puede controlar a todos los conejillos de indias de la ciudad con solo pensarlo. Lobo admite sentirse terrible por haber abandonado a los únicos amigos que ha tenido en su vida. Diane intenta reconfortarlo diciéndole que ella también tuvo que cambiar su vida. Fue la mejor ladrona del mundo, capaz incluso de robar el delfín de oro, pero al hacerlo se vio reflejada como el zorro tramposo que todos decían que era. Por eso devolvió la escultura y decidió ayudar a quienes podía dañar. Ella le asegura que está haciendo lo correcto y le promete que sus amigos volverán cuando lo comprendan. Sin embargo, en ese momento, un conejillo de indias cae sobre el auto y les recuerda que deben actuar. Así entran a una casa que resulta ser la guarida secreta de la Garra Escarlata, lo que emociona a Lobo al descubrir cada artefacto. Intentan entonces averiguar qué está tramando el profesor Mermelada y por qué controla a los conejillos. Lobo deduce que planea robar el dinero recaudado en la gala de caridad, distribuido entre diversos centros que recibirán las donaciones. Para detenerlo, deberán cortar la comunicación entre él y los conejillos, robando el meteorito para lograrlo. Se preparan para robar al ladrón y parten en el coche que pertenecía a Lobo. Mientras tanto, el resto de los tipos malos descubre que su guarida está completamente vacía. Creen que Lobo devolvió todo lo que alguna vez robaron, lo que los desespera. Al ver la única paleta que queda en el refrigerador, Serpiente decide dársela a Tiburón para animarlo, lo que desconcierta a todos, pues ha hecho algo bueno. Redes piensa que tal vez Lobo tenía razón, podrían llegar a ser buenas personas. De pronto comienzan a sentirse felices, y aunque intentan reprimirlo, Serpiente insiste en que seguirán siendo tipos malos. Mientras tanto, el dinero de la donación está siendo transportado a hospitales, escuelas y otros lugares, pero justo antes de que puedan llegar a destino, los conejillos roban los camiones repletos de dinero. Nuestros protagonistas llegan a la mansión de Mermelada con el objetivo de infiltrarse sigilosamente y robar el meteorito. Sin embargo, Lobo se distrae al ver el delfín de oro sin protección y justo cuando está por tomarlo, Diane intenta detenerlo, sabiendo que se trata de una trampa. Aún así, ambos son electrocutados y capturados. Mermelada había preparado todo desde el principio, pues Serpiente se había reunido con él para advertirle de las intenciones traicioneras de su amigo. Al parecer, Serpiente y Mermelada congeniaron tan bien que ahora trabajan juntos para llevar a cabo el robo del siglo, por lo que ahora los conduce a una trampa con la intención de acabar con ellos. No obstante, un extraño gas venenoso se infiltra en el sistema de ventilación, aunque en realidad se trata de una flatulencia de piraña. Sus amigos han venido a rescatarlos inspirados por la satisfacción de hacer el bien. Así logran salvarlos de una muerte segura y se preparan para arruinar los planes del roedor. Se dirigen rápidamente hacia el meteorito con la intención de robarlo y logran salir justo cuando los demás planeaban ir tras él. Sin embargo, se detienen al ver al gato atrapado en el árbol y solo entonces consiguen huir de la mansión de Mermelada. Se sienten más victoriosos que nunca y se disponen a presentarse ante la comandante Gruñez, pero pronto descubren que el plan no está funcionando. Los conejillos siguen controlados por el poder del meteorito. Deben impedir que Mermelada robe los fondos de caridad,
por lo que Diane le entrega a Redes un dispositivo para hackear los sistemas de navegación de los camiones. Logran rodearlos, pero accidentalmente pierden el artefacto. Para continuar con el plan, Diane y Redes abandonan el auto y suben a la motocicleta de Garra Escarlata, avanzando a toda velocidad para completar el hackeo de cada camión. Mientras tanto, los tipos malos también actúan, utilizando a Piraña para instalar cada dispositivo sin contratiempos. Diane esquiva todos los ataques dirigidos hacia ellas y finalmente colocan el último artefacto, inmovilizando los camiones y redirigiéndolos a las instalaciones de donde se robó cada bolsa de dinero. Todos se dirigen entonces a la estación de policía. Justo a tiempo, Diane retoma su rol como gobernadora y avisa a la comandante Gruñez que los tipos malos están devolviendo el meteorito desaparecido. La noticia se viraliza y nuestros protagonistas se emocionan al ver cómo su imagen mejora. Sin embargo, recuerdan que Serpiente no está con ellos y se detienen justo antes de entregar el meteorito, decepcionando por completo a Diane, quien ignora que solo quieren reunirse con Serpiente para devolver la piedra todos juntos. A toda velocidad, los tipos malos van en busca del amigo que les falta, quien está teniendo problemas con el profesor Mermelada. Lo encuentran en un helicóptero sobrevolando la ciudad y le piden que regrese, pero como no parece dispuesto a hacerlo, Mermelada toma el casco que controla el meteorito para lanzar una avalancha de conejillos que los persiga y los detenga. En ese momento, Serpiente intenta convencer a Mermelada de que reduzca la intensidad del ataque, pues conoce bien a su mejor amigo y sabe que nada lo detendrá. Sin embargo, el conejillo decide lanzar a Serpiente desde el helicóptero. Afortunadamente, nuestro protagonista logra salvarse y al ver a su mejor amigo en peligro, Lobo le dice a Mermelada que le entregará el meteorito si salva a Serpiente, o de lo contrario cortará las cadenas con un labial láser de Diane. Pero Mermelada no está dispuesto a ceder ante amenazas y arroja a Serpiente del helicóptero, provocando que los tipos malos caigan directo al inmenso cráter donde se estrelló el asteroide. De inmediato, Lobo acelera para rescatarlo, lanzándose en auto sobre el cráter. Sin embargo, el plan no sale como esperaba y todos terminan cayendo en picada hacia el suelo. El gesto conmueve a Serpiente, quien jamás imaginó que sus amigos regresarían por él. En ese instante, Lobo le confiesa que temía ser juzgado por querer ser bueno y así, los mejores amigos se reconcilian, aunque ahora todos se enfrentan a una muerte inminente. Aún así, Lobo tiene un plan. Con un gancho logran salvarse y la explosión del auto hace que Mermelada pierda el control sobre los conejillos de la ciudad. Cuando nuestros protagonistas emergen a la superficie, se encuentran con la comandante Gruñez e intentan esconderse, pero no tienen escapatoria. Entonces, la gobernadora Diane interviene para asegurar que ellos no robaron el meteorito, sino que lo estaban devolviendo. Gruñez no comprende cómo puede estar tan segura, insinuando que ella está involucrada, por lo que Diane se prepara para revelar su gran secreto. Pero justo antes de hacerlo, Lobo la interrumpe diciendo que la gobernadora es una gran admiradora del trabajo de los tipos malos. Finalmente, nuestros protagonistas se entregan a la justicia pues están cansados de huir. Aunque no robaron el meteorito, han tomado muchas otras cosas. Es momento de asumir las consecuencias de sus actos. Conmovida por el momento, la comandante Gruñez da un extraño discurso, mientras Diane admite lo orgullosa que está de Lobo. Así, los tipos malos son esposados y justo cuando Mermelada intenta escapar, todos creen que en realidad está devolviendo el meteorito. Sin embargo, pronto se percatan de que ese no es el meteorito verdadero, sino una lámpara, pues Serpiente decidió ser algo más que un simple villano del cuento. Cuando tuvo la oportunidad, fingió sumarse al plan de Mermelada para usar el casco y provocar que todos los conejillos cambiaran la estatua que Mermelada guardaba en su casa por el meteorito real, que es la pieza que los tipos malos robaron, aunque dejaron el original en la mansión del profesor Mermelada y Serpiente lo hizo estallar. Sin perder tiempo, se suben a la patrulla para dirigirse a la cárcel sin inconvenientes, dejando a Mermelada atrás. Además, cuando es aplastado por la escultura del meteorito, se le cae un diamante que había sido robado años atrás por la Garra Escarlata, por lo que todos creen que él es el infame ladrón y lo meten en un camión de máxima seguridad. Así, nuestros protagonistas conversan sobre el agitado día que vivieron y Lobo le confiesa a Serpiente que fue él quien puso la última paleta en la nevera de la guarida, pues siempre supo que él podía ser bueno. Todo comienza en diciembre. Nos situamos en la víspera navideña, donde la pandilla de ladrones más temida de la ciudad se prepara para ejecutar el robo del siglo. Mientras todos celebran en sus hogares, ellos planean aprovechar la ausencia de vigilancia para hacer de las suyas. Comienzan a enumerar los objetos que desean robar, pero el banco corporativo de la ciudad llama especialmente su atención. Recuerdan que han esperado todo el año para asaltar ese lugar. Sin embargo, pronto son reconocidos en las calles y deben huir. En medio de la fuga, el cordón del enorme globo del Gran Santa que flotaba sobre la ciudad se enreda por accidente en los neumáticos del vehículo y todos creen que están robándose al mismísimo Santa. Ni siquiera los tipos malos querían llevarse el globo gigante, por lo que intentan liberarlo del auto, pero tienen dificultades. Aunque logran deshacerse de él, el globo queda enredado en un semáforo, provocando un cortocircuito que lo incendia rápidamente
rápidamente ante la mirada horrorizada de todos. Así, las noticias catalogan el incidente como el peor ataque sufrido por la ciudad. El Gran Santa ha sido destruido por los infames tipos malos. La tristeza se apodera de todos y cualquier intento por borrar la marca dejada en el edificio solo la hace más aterradora. Incluso, un guardia de seguridad confiesa que la tristeza no le permitirá disfrutar de la Navidad y que al día siguiente irá a trabajar al banco corporativo como de costumbre. Definitivamente, esto no formaba parte del plan. En busca de una solución, Lobo propone recrear al Gran Santa para devolverle a todos el espíritu navideño. Sin embargo, Redes ha hecho algo mucho más impactante: un robot de Santa Claus capaz de lanzar fuego, asegurando que todos olvidarán el patético globo una vez vean la maravilla que construyó. Aún así, Lobo considera que deberían optar por algo menos agresivo y más cálido para animar a la gente, por lo que deciden construir un nuevo globo aerostático de Santa Claus, que les queda espantoso. Frente a este fracaso, se ven obligados a encontrar otra solución en menos de 12 horas. Se preguntan entonces, ¿qué despierta realmente el espíritu navideño? La conversación gira en torno a criminales clásicos de la Navidad como el Grinch, Hans Gruber o Ebenezer Scrooge, quienes, según ellos, nunca han podido contar su historia como es debido. Por ello, Tiburón propone montar un espectáculo para toda la ciudad en un intento por devolver la felicidad, aunque es evidente que no funcionará. Y al recordar el desastroso globo que construyeron, comienzan a pensar en una alternativa. Piraña propone darles carbón a todos, y a raíz de ese comentario, a Lobo se le ocurre una idea brillante. Todos serán Santa Claus, es Navidad. Podrían robar regalos de los grandes almacenes para luego colarse en las casas y dejarlos allí. Sin embargo, Serpiente no queda convencido con la propuesta, ya que le parece demasiado buena para un grupo como el suyo. La intención de Lobo es levantarle el ánimo a la ciudad con obsequios, de modo que nadie salga de casa la mañana de Navidad, lo que les facilitaría asaltar el banco sin interrupciones. No obstante, desde el incidente del globo, la radio dejó de transmitir música navideña, por lo que también deberán encargarse de eso. Redes propone entonces ir al estudio de grabación y hackear la antena para retransmitir música de Santa Claus. Ya motivados, repasan el plan. Redes se encargará de hackear la antena con ayuda de Piraña y Tiburón, mientras Serpiente y Lobo robarán los regalos de los almacenes para luego dejarlos en las casas sin ser vistos. Tiburón se disfraza para distraer a la encargada del estudio de grabación, y mientras tanto, Lobo y Serpiente logran hacerse con los regalos. Serpiente toma el primer paquete para entrar sigilosamente a una casa, pero lo hace tan rápido que despierta sospechas, por lo que Lobo observa que, en realidad, Serpiente se ha tragado el obsequio y un jarrón de la propiedad. Así que decide entrar él mismo a dejar el regalo, aunque también le resulta complicado. Por otro lado, Tiburón comete un error y accidentalmente corta la señal de la emisora, lo que alerta a la policía. Redes le pide que improvise algo para llenar el espacio de transmisión antes de que las autoridades descubran lo que están haciendo, pero su amigo está ocupado, así que Piraña, en un intento por ayudar, comienza a cantar y transmite su voz por toda la ciudad. Su improvisado recital entretiene a todos, eleva lentamente el ánimo general y reaviva el espíritu navideño. Mientras tanto, Lobo y Serpiente logran dejar los regalos y la ciudad finalmente comienza a recuperar el deseo de celebrar la Navidad. Aunque Lobo teme que eso no sea suficiente para lograr que todos permanezcan en casa al día siguiente, sus amigos le recuerdan que ya es tarde y que si no lo logran este año, aún tienen el siguiente. Aún así, él insiste en hacer algo grande para asegurar esa parte del plan. Tiburón se ofrece entonces a montar su espectáculo sobre villanos navideños, pero Lobo tiene una idea aún mejor: conseguir nieve para llevar el espíritu navideño al máximo. Esto le brinda a Redes la oportunidad perfecta para hackear la atmósfera con una aplicación. Sin embargo, como el tiempo apremia, Lobo propone una alternativa más rápida: robar una máquina de nieve de la estación de esquí, pero al final, por falta de tiempo, se ven obligados a usar la máquina de hielo de la heladería. De este modo, los tipos malos aprovechan la distracción de Tiburón para colarse sigilosamente en la heladería, con el objetivo de acceder a la máquina de hielo y generar nieve. No obstante, Lobo decide ignorar las advertencias de Redes y aumenta la potencia al doble del límite. Tal como se había predicho, el espíritu navideño crece de manera innegable. Incluso los tipos malos se conmueven un poco ante la belleza del momento. Sin embargo, de pronto la máquina comienza a dar señales de sobrecarga y la nieve se transforma en un tornado. El frío se vuelve insoportable y la heladería queda sepultada bajo una espesa capa de hielo. Los árboles se congelan y la Navidad una vez más parece arruinada, pues ahora un tornado amenaza con engullir la ciudad entera. Al presenciar esto, Redes le pregunta a Lobo si giró la perilla como se le había indicado, pero él confiesa que quiso duplicar el espíritu navideño, lo que provoca los reproches de toda la pandilla. Todo marchaba bastante bien, pero su ambición echó a perder el plan. Avergonzado, se disculpa explicando que solo deseaba poder robar con sus amigos, como lo hacían cada Navidad.
Ahora, sin embargo, todos están en peligro por su culpa. Aún así, deben encontrar una solución. Sin embargo, Redes no puede hacer nada desde su ubicación y la única forma de detener la máquina es desconectándola manualmente. Con gran esfuerzo intentan acercarse a la heladería, pero el viento los arrastra. Tiburón incluso es succionado por el tornado durante unos segundos y reaparece completamente desnudo. Ante la falta de opciones, a Redes se le ocurre su última carta, Robot Klaus. Vemos entonces al lobo dentro del traje, tratando de controlarlo para acercarse a la heladería, cruzar el tornado y romper el hielo que protege el lugar. El viento es feroz y los tipos malos están a punto de ser arrastrados por completo, pero al escuchar los gritos de auxilio de sus amigos, Lobo se levanta con determinación para enmendar su error. Con el lanzallamas del robot, intenta derretir el hielo y acceder a la máquina para destruir el dispositivo de Redes, logrando así detener la tormenta de nieve y salvar la ciudad. De inmediato, todos intentan celebrar que Santa Claus ha salvado la Navidad, sin saber que, en realidad, fueron los tipos malos los héroes de la noche. Aunque, al ver a la multitud reunida, el grupo se inquieta. Si nadie vuelve a casa, el plan de robar el banco al día siguiente fracasará. Entonces, Redes recuerda el lanzallamas del robot y lo activa para intentar dispersar a la gente. Pero el intento falla. Por ello, le pide a Tiburón que interprete a Santa Claus y finja que el robot está hablando. Así logra convencer a la multitud de que es hora de irse a dormir. El plan funciona tan bien que incluso el guardia del banco corporativo promete que no irá a trabajar al día siguiente. Por fin han logrado salvar la Navidad. Sin embargo, al día siguiente, justo a la hora del gran atraco al banco, se despiertan resfriados por la nieve y el frío de la noche anterior. A raíz de esto, Serpiente propone abandonar cualquier tradición o celebración navideña e incluso cualquier tipo de festividad. Pero de pronto descubren unos regalos en la guarida y se preocupan. Deben haber hecho suficiente bien como para terminar en la lista de Santa Claus. La situación resulta sumamente vergonzosa para ellos, pues no solo Santa irrumpió en su escondite, sino que además se atrevió a dejarles regalos en lugar de carbón. No obstante, cuando Piraña se da cuenta de que ha recibido justo lo que quería, no puede evitar emocionarse. Serpiente, en cambio, se muestra tan avergonzado que se cubre el rostro para no ser reconocido en la ciudad. A causa de ello, Lobo propone que el próximo año roben directamente en el Polo Norte, solo para demostrarle a Santa que los tipos malos merecen seguir en la lista de los niños traviesos. Así continúan celebrando la Navidad, aunque jamás lograron bajar del cielo el espantoso globo que construyeron. Todo continúa con el cortometraje Truco o Atraco, donde los villanos escuchan una aterradora historia contada por Lobo. Él les recuerda que, mucho antes de que todos ellos aterrorizaran la ciudad y se convirtieran en los criminales más temidos de las calles, existió un maniático legendario, Reinaldo Mi Espanto, un codicioso ladrón obsesionado con su posesión más preciada, uno de los botines más antiguos que existen, el amuleto de media luna. Con el paso del tiempo, Reinaldo temió que alguien pudiera robar aquello que él mismo había hurtado, por lo que pasó sus últimos días adorando el amuleto y antes de morir hizo un último juramento. Si alguien se atrevía a tocar una sola pieza de su tesoro, sería atormentado para siempre. La historia aterra a todos, pero en realidad era solo una introducción, ya que el señor Lobo les propone robar la mansión de Reinaldo Mi Espanto. Ninguno está de acuerdo, pues sospechan que se trata de otro de sus sustos de Halloween, como aquella vez que fingió ser la momia del sarcófago, o cuando los asustó con una taza de café antes de un robo, e incluso el año pasado, cuando simuló haber perdido la mano por culpa de unos rayos láser. Aún así, Lobo promete que esta vez será diferente, ya que quiere que los tipos malos sean recordados como los únicos capaces de robar la mansión de Reinaldo en Halloween. Serpiente le recuerda que existen leyendas urbanas sobre la casa y temen que el fantasma de Reinaldo aparezca, pero Lobo insiste en que no son más que simples rumores. Aceptando sus bromas pasadas, les asegura que esta vez habla en serio. Finalmente todos acceden a ir. Al llegar a la tenebrosa mansión saben que las puertas no se abrirán solas, sin embargo las enormes rejas se abren sin explicación alguna, permitiéndoles ingresar sin obstáculos. Tras burlar la cerradura principal, nuestros protagonistas entran en la mansión embrujada, completamente a oscuras, y aunque sienten miedo se disponen a buscar la cripta donde Reinaldo murió junto al amuleto. Exploran la casa entera, asustándose incluso por una estatua o por calaveras decorativas. Encuentran un retrato de Reinaldo Mi Espanto, y cuando por fin logran encender las luces, Tiburón se sobresalta al escuchar cómo un piano comienza a tocarse solo. De inmediato, Lobo busca una explicación racional y descubre que el piano funciona automáticamente. Incluso se muestra decepcionado, pues creía estar con los tipos malos, no con quienes se asustan por cualquier ruido. Les pide que se concentren y pronto deducen que el acceso a la cripta está oculto. Descifran la entrada tocando el mismo piano, y cuando la biblioteca se desliza hacia un lado,
revelando un pasaje oculto, escuchan cómo, desde la oscuridad, algo comienza a acercarse. Los pasos retumban con fuerza creciente y todos creen que se trata de una broma de Lobo. Sin embargo, él asegura no haber hecho nada. Sin poder usar la linterna, observan cómo, de pronto, una armadura corre hacia ellos a toda velocidad, empuñando una inmensa hacha. Este guerrero embrujado intenta atraparlos para echarlos de la mansión, y pronto se dan cuenta de que nadie lo está controlando, ya que se mueve por sí solo y les pisa los talones. Pero Lobo nota algo extraño en la armadura, y llenándose de valor, busca una espada y se la entrega a Piraña, animándolo a enfrentar al guerrero. No obstante, solo lo usa como distracción para acercarse a la armadura y desactivar el artefacto que la hacía funcionar automáticamente, del mismo modo que el piano. Así comprenden que Reinaldo no era tan ingenuo como para dejar su mansión sin protección. Al contrario, se aseguró de que todo pareciera embrujado, alimentando la leyenda que probablemente él mismo inventó para atemorizar a cualquier ladrón que se atreviera a tocar su tesoro. Sin más obstáculos, llegan a la cripta y encuentran el santuario del infame criminal. Allí, sobre un pedestal, reposa el amuleto de media luna. Lo toman rápidamente y para su sorpresa nada sucede. Por lo tanto, deciden retirarse de la mansión embrujada completamente victoriosos, mientras Piraña intenta convencerse a sí mismo de que fue muy valiente. Pero al llegar al auto, una espesa neblina les impide ver con claridad. De repente, escuchan una siniestra melodía, y al lograr enfocar su alrededor, descubren que la misma armadura corre hacia ellos. Supuestamente ya había sido desactivada, pero no era más que otra broma de Lobo, quien no pudo resistirse a aprovechar la ocasión para asustarlos en Halloween. Al día siguiente, él es el único entusiasmado con el éxito del robo, mientras sus amigos están molestos por la broma que había prometido no hacer. Por ejemplo, Redes afirma que le robó la juventud, ya que el susto le sacó su primera cana. Todos esperaban que él cumpliera su palabra, pero cuando intenta tranquilizarlos, Lobo escucha nuevamente la misma siniestra melodía, aunque ninguno de sus amigos puede oírla. Para no ser atormentado el resto del día, decide taparse los oídos, pero llega un momento en que no lo soporta más. Desesperado, busca por todos lados el origen de la música, hasta sospechar que proviene del amuleto de media luna. Ante lo que parece un ataque psicótico, sus amigos deciden darle espacio. Al llegar la noche, Lobo tiene una pesadilla, regresa a la mansión embrujada de espanto y se encuentra cara a cara con el fantasma de Reinaldo. Al despertar, Tiburón les informa a todos que Piraña ha desaparecido y que en su lugar encontró una pluma, lo que hace sospechar a los tipos malos que Reinaldo mi espanto está detrás de todo esto. De inmediato, nuestros protagonistas se dirigen a la mansión de Reinaldo para rescatar a Piraña. Al llegar, Lobo intentará devolver el botín con la esperanza de dejar de ser atormentado por el supuesto fantasma, lo cual no le parece aceptable al resto del grupo, ya que podría arruinar su reputación. Aún así, deciden entrar a buscar a su amigo. Para atraer la buena suerte, llevan patas de conejo y también un collar de ajos para repeler fantasmas, aunque en realidad eso funciona con vampiros, pero Serpiente asegura que sirve para vampiros, fantasmas, abogados, baristas y actores de doblaje. Redes, más pragmática, lleva un detector de presencias sobrenaturales. Una vez dentro de la mansión notan que los objetos flotan en el aire, llaman a Piraña por todos lados y Lobo se da cuenta de que todo se ve exactamente igual que en su sueño. De pronto la misma armadura reaparece para atacarlos. Rápidamente intentan detenerla, aunque la técnica de Tiburón consiste simplemente en usar la pata de conejo con la esperanza de que, por pura suerte, logre derrotarla, y así sucede, sin explicación alguna. Sin embargo, de repente aparece el fantasma de Piraña, quien culpa a Lobo por haber permitido que Reinaldo mi espanto se lo llevara. Sin más, comienza a perseguirlos y cada uno decide esconderse en un rincón distinto, mientras Lobo corre desesperado a devolver el amuleto, con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Pero entonces aparece el mismísimo fantasma de Reinaldo, quien reprocha a Lobo por haber ensuciado su preciado amuleto. Como castigo, dice que debe tomar algo a cambio. Nuestro protagonista, nervioso, le ofrece sus icónicas gafas de sol, pero el espectro no las quiere. Lo que desea es quedarse con su equipo. Para demostrarlo, le muestra que ya ha capturado a cada uno de los tipos malos, pues nunca creyó en la leyenda, y ahora todos forman parte del equipo de espanto. Desesperado, Lobo le ruega que tome su alma a cambio de liberar a sus amigos, pero ya es demasiado tarde. El fantasma se lanza hacia él, y Lobo espera el golpe, pero este nunca llega. Todo había sido una elaborada broma de sus mejores amigos. Ahora todos se burlan de él por haberse asustado. Cuando Lobo descubre que fueron ellos quienes provocaron la música en el departamento, las pesadillas con la mansión y los fantasmas en la propiedad, no puede creerlo. Entonces le explican cómo lo engañaron. Instalaron altavoces por toda la guarida. Redes programó una realidad virtual con lentes de sol para inducirle la pesadilla, y también equiparon la mansión con tecnología de hologramas CGI para que todo pareciera real. Además, Serpiente fue quien manipuló la armadura del caballero para que se moviera sola, y Tiburón incluso pintó un cuadro nuevo para colocarlo en la mansión. Ahora todos comprenden por qué a Lobo le gusta asustarlos, y le confiesan que hicieron todo esto para darle una lección, ya que había roto su promesa. Sin embargo, él se muestra fascinado por el esfuerzo que pusieron y se disculpa sinceramente por
por su error. Cuando se dispone a tomar el amuleto de regreso, esta vez decide colgárselo al cuello, pero de pronto una extraña luz ilumina la joya y hace que el lobo se desvanezca por completo, hasta que solo queda su esqueleto. Esto horroriza a toda la pandilla y comienzan a temer que, después de todo, la venganza de Reinaldo sí era real. Serpiente, en especial, piensa que su mejor amigo merecía una muerte más digna, como haber sido traicionado por su mejor amigo. Sin embargo, nuestro protagonista aparece detrás de todos, jugándoles la mejor de sus bromas. Les explica que descubrió el plan desde el inicio y que fingió asustarse solo para hacer que todos salieran de la guarida. Así, logró quedarse a solas con la laptop de redes y aprendió a usar el CGI. En resumen, les dio una lección utilizando su propio plan en su contra. Sin embargo, sus amigos están una vez más molestos con él, y esta vez no tienen intención de perdonarlo. Todo continúa en el cortometraje Mentiras y Coartadas, donde nuestros protagonistas llegan en un estado lamentable y se disculpan por haber llegado 12 minutos tarde a su cita de libertad condicional. Antes de que la encargada pueda decir algo al respecto, Lobo se apresura a explicarle lo que realmente ocurrió. Ese día, muy temprano, salieron a desayunar con gran entusiasmo, ya que en tan solo 2 horas finalizaría su libertad condicional tras 6 largos meses de conducta intachable. Sin embargo, mientras estaban en el café, notaron que se llevaban el coche de Lobo. De inmediato salieron para intentar corregir el error. Nuestro protagonista dejó una generosa propina por el servicio, mientras el resto de la pandilla intentaba sacar unos dulces de una máquina expendedora que, desafortunadamente, no funcionaba porque estaba desconectada. Cuando Piraña la conectó, algo ocurrió con la electricidad que provocó la caída de un auto viejo justo encima del lujoso vehículo de Lobo. Horrorizado, vio cómo el encargado se encerraba en la cabina, recordándoles que no había reembolsos. A causa de esto, tuvieron que regresar en autobús a la ciudad, pero como jamás habían usado el transporte público, terminaron literalmente en medio de la nada. Justo en ese momento, a Piraña le dieron ganas de ir al baño, y sin respetar la fila de motociclistas que esperaban su turno, intentó abrir la puerta del cubículo. Piraña explicó que los motociclistas enloquecieron sin razón aparente e intentaron apartarlo, pero solo lograron empeorar la situación. Antes de que estallara una pelea, Lobo trató de intervenir, pero todo terminó mal y fueron enterrados hasta el cuello en un pozo de lodo. Aunque después de eso, a Piraña ya no le quedaron ganas de ir al baño. Cuando intentaban volver a la ciudad, nadie se detenía a darles un aventón. En uno de sus intentos, Piraña trató de llamar la atención de un camionero, pero fue atropellado mientras el conductor lo insultaba a más no poder. Aprovechando el caos, los tipos malos se colaron en la maleta del camión para lograr regresar. Sin embargo, allí Serpiente se dio cuenta de que estaban siendo transportados junto a decenas de conejillos de indias. Tras intentar devorarlos, sus amigos lo obligaron a escupir a cada uno de los roedores. En ese momento, el conductor se percató de lo que ocurría, se distrajo y sin querer provocó un caos en la autopista. Por accidente, los tipos malos salieron disparados del camión y, aunque no saben con exactitud cómo ocurrió, terminaron encima de una motocicleta. Lobo casi cae y chocaron contra cada estructura existente en el camino. Se llevaron rejas por delante, les pintaron las caras con aerosol, se cayeron una y otra vez, y por alguna razón incluso terminaron siendo transportados por un helicóptero. Hasta tuvieron que revivir a Tiburón. Serpiente tuvo que jugar una complicada partida de ajedrez, y cuando finalmente llegaron a la cita de libertad condicional, 10 minutos antes de la hora acordada, escucharon que justo al frente, en el banco, un par de malhechores se disponía a robar las instalaciones. Sin poder negarse a intervenir, decidieron actuar para llevar a esos jóvenes por el camino del bien. Curiosamente, los ladrones llevaban máscaras del señor Lobo y del señor Piraña, quienes, al ver a los verdaderos tipos malos, se emocionaron tanto que revelaron sus identidades. Aún así, Lobo les preguntó si habían desactivado las cámaras, los sistemas de alarma e incluso la alarma silenciosa. Sin embargo, ellos no habían hecho esto último. Cuando Lobo les advirtió que la policía llegaría en 12 segundos, los delincuentes huyeron de inmediato. Nuestro protagonista decidió entonces devolver el maletín con el dinero, aunque por alguna razón contenía un explosivo que terminó cubriéndole el rostro de pintura azul. Básicamente, eso fue todo lo que les ocurrió antes de llegar a su cita de libertad condicional. Esperan que la encargada comprenda el fuerte compromiso que tienen por cambiar sus vidas, por lo que ella, aunque está convencida por la historia, les informa que deberían contarle todo al oficial encargado de procesar su caso, ya que ella no es la persona adecuada, pues los tipos malos, sin saberlo, habían entrado a la oficina de correos. La señora incluso comenta que muchas personas se confunden pues las calles son bastante parecidas y les proporciona la dirección correcta para que puedan llegar a tiempo a su cita, deseándoles buena suerte en el intento. Al darse cuenta de la enorme equivocación y del tiempo perdido, nuestro
Nuestros protagonistas se apresuran a llegar lo más rápido posible. Todo comienza en El Cairo, Egipto, hace 5 años, en la lujosa mansión de un multimillonario llamado Sullivan. Aquella mañana, él se despertaba y tras recibir un desayuno que detestaba, trataba con desprecio a su mayordomo. Desde el exterior, la mansión estaba completamente resguardada. Sin embargo, las cámaras de seguridad se apagaban, ya que Redes había logrado hackear el sistema. Era el turno de Tiburón. A través del intercomunicador, él informaba que Lobo pronto estaría dentro de la mansión. En ese momento se hacía pasar por uno de los guardias y lograba engañar a un compañero, mientras Piraña se ocultaba dentro de una pecera, provocando un pequeño torbellino en el agua. Al llegar el momento de Serpiente, este mostraba cierta desconfianza hacia Redes, ya que era la integrante más reciente del grupo y temía que pudiera cometer un error. Lobo, sin embargo, le pedía que fuera más amable y comprensivo, recordándole que después de todo se trataba de su primer atraco. A regañadientes, Serpiente le daba la bienvenida y en apenas 5 segundos ponían en marcha su plan. Redes volvía a desactivar el sistema de seguridad y una vez reunido el grupo confrontaban a Sullivan. Ella preguntaba por qué no habían entrado por la puerta principal en lugar de armar tanto alboroto. A lo que los demás respondían que hacerlo de este modo le daba el toque dramático a su redada. Sullivan los llamaba monstruos, lo que despertaba la ira de Lobo. Él sacaba sus garras y justo cuando parecía que lo iba a atacar, se detenía al ver el auto de Sullivan. Afirmaba que aquel vehículo era único en su clase, que podía entregar cualquier cosa con tal de que no tocaran su preciado automóvil. Redes no comprendía por qué habían hecho todo ese operativo solo por un auto, pero Lobo le explicaba que en un atraco lo importante no era el botín, sino demostrar cuán grandiosos y capaces eran como equipo. Sullivan añadía que ese auto jamás había sido utilizado y les pedía que tuvieran más cuidado. En ese instante, Serpiente escupía una bomba, que al llegar a cero no explotaba, sino que liberaba una lluvia de confeti. Los miembros del grupo escapaban por la ventana y amortiguaban la caída utilizando un enorme globo con la imagen de Sullivan. La policía egipcia comenzaba la persecución. Para no poner en peligro a los civiles, Lobo realizaba una arriesgada maniobra. Redes, molesta, se quejaba de su forma exagerada de conducir. Él le respondía que solo conducía así cuando la situación lo requería, y ese día, sin duda, lo necesitaba. La única vía de escape era el puente. Aprovechaban la congestión vehicular para abrirse paso y derribar algunas motocicletas de los oficiales. Al final, las motos terminaban aglomeradas y cuando intentaban cruzar se daban cuenta de que los policías los habían rodeado. Redes sugería usar la rampa. Mientras Piraña rezaba nerviosamente, Lobo seguía su plan. Ella, desde una grúa, intervenía en el momento justo y los sacaba del apuro. Desde entonces, Redes era oficialmente parte del equipo. Lobo, eufórico, afirmaba que jamás en su vida volvería a conducir otro auto. En el presente, él conducía un auto viejo y deteriorado, que poco a poco se deshacía en pedazos. Al lograr estacionarse, Lobo se dirigía al público. Decía que todo marchaba bien y que después de muchos años volvían a reunirse. En su última aventura habían hecho nuevos amigos, derrotado a Mermelada y sorprendido al mundo entero al entregarse voluntariamente. La vida en prisión no fue del todo mala, ya que permanecieron unidos. Según él, la única forma de mejorar es dejar atrás todo lo negativo. Ahora, tanto él como el resto de sus amigos intentaban reformarse y ser parte de la sociedad. Lobo deseaba conseguir un trabajo honesto y ese día tenía una entrevista laboral. Trataba de mantenerse optimista. El encargado le preguntaba si en serio quería trabajar en el mismo banco que había robado 3 veces. Por su parte, Piraña había escrito en su currículum que había salvado a la ciudad de un malvado villano, pero el encargado lo reconocía como un ex delincuente. Nervioso, comenzaba a tener flatulencias. Mientras tanto, Redes aseguraba ser buena manejando varios programas, desde Windows hasta Photoshop. La entrevistadora le preguntaba qué haría si viera a un compañero romper las reglas de trabajo. Ella, sin titubear, respondía que lo golpearía sin pensarlo, porque, según sus palabras, los soplones no merecen vivir. Cada entrevista resultaba un rotundo fracaso. Uno a uno, los miembros del grupo eran rechazados. Lobo pedía una oportunidad al encargado, asegurando que estaba haciendo un esfuerzo real por cambiar. Este, condescendiente, le respondía que por su actitud pronto habría un puesto para él y que lo llamarían. Lobo salía feliz, pero al regresar a la oficina lo encontraba destruyendo su currículum. Afligido, decidía marcharse. A pesar de haber intentado en distintos trabajos, no había tenido éxito en ninguno. De vuelta en su guarida, encontraba un montón de cuentas por pagar, pero aún así se esforzaba por mantenerse positivo. En las noticias se hablaba del lanzamiento de un cohete que viajaría al espacio. Los tipos malos desayunaban y al ver llegar a Lobo le preguntaban cómo le había ido.
Él intentaba mantenerse positivo y cambiaba de tema. Redes, divertida, se burlaba de Piraña, afirmando que su entrevista había sido la peor de todas. Lobo les pedía ser optimistas, recordándoles que la vida está llena de obstáculos, pero que vale la pena seguir esforzándose. Tiburón le preguntaba qué podían hacer si ahora los medios los asociaban con un nuevo criminal conocido como el bandido fantasma. Lobo no comprendía a qué se refería, pero al encender la televisión, descubría los últimos movimientos de ese enigmático ladrón. Había robado 3 objetos invaluables. Sin embargo, en su último atraco, había dejado un regalo para sus espectadores. Al abrir la caja, esta estallaba en una bomba de confeti, la marca distintiva que antes dejaban los tipos malos. Ahora los medios sospechaban que los tipos malos habían regresado. Todo comenzó cuando una reportera elogió el nuevo copete de Lobo y la oficial Gruñez declaró con firmeza que, sin duda, se trataba de ellos. El grupo, por supuesto, no estaba conforme con esta acusación. Redes se preguntaba cómo podrían empezar de nuevo si los seguían culpando por cada cosa mala que ocurría. Entonces llegó Serpiente, visiblemente feliz, irradiando un entusiasmo que sorprendía a sus compañeros. Nadie lograba entender cómo alguien tan pesimista podía mostrarse tan positivo. Antes de marcharse les pidió que no lo esperaran, ya que iría a las luchas para desahogarse un poco. Por su parte, Lobo decidió visitar a Diane. Le contó las últimas cosas que habían sucedido en su vida, y ella le respondió que se alegraba de que estuviera intentando mejorar. Confesó que cuando lo conoció, pensó que era un arrogante, pero él había demostrado lo contrario. Lobo admitía que trataba de mantenerse positivo, aunque con cada nuevo rechazo perdía un poco de esperanza. Diane le explicó que, en su caso, volverse buena fue más sencillo, pues nadie supo nunca que ella había sido la temida Garra Escarlata. Entre bromas, ambos se pusieron rudos y decidieron entrenar. Sin embargo, Lobo terminó lastimado y comentó que ese moretón no le ayudaría en sus entrevistas. El momento se tornó coqueto, pero decidieron detenerse. Sabían que lo suyo no podía funcionar. Ella era la gobernadora y él un ex convicto. Justo entonces, la secretaria de Diane le recordó que tenía una cita en el hospital infantil y debía prepararse para el evento. Antes de retirarse, Diane le preguntó si se verían la semana siguiente. Lobo respondió que sí, ya que su agenda estaba completamente libre. Ella le pidió que, sin importar las circunstancias, no perdiera la esperanza. Debía darles a los demás una razón para confiar en él, y entonces todo saldría bien. Además, dijo con una sonrisa, debía mejorar su gancho izquierdo. Al salir, Lobo vio una nueva entrevista de la oficial Gruñez en televisión, lo que le dio una idea sobre cómo podrían ganarse la aceptación del público. En la jefatura, Gruñez esperaba cerrar el caso cuanto antes. Una de sus subordinadas le informó que su visita ya se encontraba adentro. Al entrar, Lobo la saludó, y ella, sorprendida, se preguntó qué hacía allí. Ahora, con su reciente ascenso a comandante, Gruñez intentaba reorganizar su oficina, y al notar que habían movido su pizarra, se apresuró a colocarla en su sitio. Lobo le dijo que, aunque tenían muchas diferencias, quizá podían encontrar una forma de trabajar juntos. Ella quería resolver el caso, él demostrarle al mundo que podía ser bueno. La única manera de ser aceptado era detener al bandido fantasma. Gruñez pensó en llamar a Diane, pero Lobo la animó a hacerlo, ya que fue ella quien le dio la idea. Al revisar los detalles del caso, descubrieron que el sistema había sido hackeado antes de cada robo. Para averiguar desde dónde lo hicieron, necesitaban la ayuda de un hacker. Al contactar a Redes, ella dio su opinión. El hacker no había actuado solo, también contaban con un infiltrado. Llamaron entonces a Tiburón, quien les mostró que el conserje del lugar formaba parte del grupo criminal. Sin embargo, él tampoco era el único implicado. Aún faltaba descubrir al último miembro. Según Piraña, el sujeto que robó el artilugio entró por los ductos de ventilación. Estaba asqueado por la comida de Gruñez. Una vez que obtienen las respuestas, Gruñez, con sarcasmo, les pregunta por qué no llaman a otro experto para que los ayude. Al intentar contactar a Serpiente, este no responde sus llamadas ni su buzón de voz. Era conocido por ser muy pacifista y sereno, lo cual sorprende a Gruñez, quien no esperaba ese comportamiento de su parte. Lobo nota que los artefactos robados tienen algo en común. Solo 3 de ellos están hechos de un extraño metal llamado magufinita. Ahora saben que busca el ladrón y, basándose en ello, deducen cuál será su próximo objetivo. Gruñez los expulsa, y mientras se marchan, descubren que el objeto con mayor concentración de magufinita en el mundo es el cinturón de Guatelamargo, el cual será entregado esa misma noche al campeón estatal de lucha libre. Recuerdan que Serpiente participará en ese evento. Tras burlarse de él, comienzan a sospechar que podría ser el culpable, ya que los robos ocurrieron exactamente durante las horas en que él supuestamente estaba trabajando. Si lo atrapan, Serpiente irá a prisión. En ese momento, Gruñez los llama. Ella estaba de buen humor y les advierte que el ladrón atacará esa noche. Tiburón, asustado, lanza el teléfono. Lobo sugiere rescatar a su amigo, pero Piraña insiste en destruirlo pieza por pieza. Finalmente, motivados por salvar a Serpiente, deciden ir al evento. En el estadio, el campeón anual, el Guapo, lucha contra sus oponentes. Al llegar, su auto se destruye. Mientras buscan a Serpiente, notan que el lugar está repleto de gente. Hay puestos de comida, autos lujosos, trajes llamativos de lucha libre, y entre la
multitud también se encuentra Gruñez, feliz de verlos. Sin embargo, Tiburón la noquea y la dejan inconsciente en el baño. Los chicos se proponen encontrar a Serpiente y al dar con él, lo golpean entre todos. Pero él no estaba solo, su novia, Susan, lo acompañaba. Ambos se mostraban muy cariñosos. Redes piensa que ella es su comida, pero Serpiente le aclara que Susan es su novia. Todos se burlan, pero Susan sabe bien quiénes son ellos. Cuando el guapo derrota a sus rivales, el referee está a punto de entregarle el cinturón, pero una nueva luchadora aparece. Lobo se da cuenta de que el bandido fantasma es en realidad esta nueva competidora. Justo cuando va a atacar a el guapo, el grupo la enfrenta. Le quitan la máscara y Lobo explica que vino para robar el cinturón. Sin embargo, la cerda logra inculparlo con facilidad. Piraña intenta quitarle el cinturón pero no puede. Todos los luchadores y los espectadores intentan detenerlos. En ese momento, Gruñez los ve huir y se decepciona al descubrir que robaron el cinturón. Cuando están acorralados, Susan los ayuda a escapar. Después de una intensa persecución, Gruñez emite una orden de captura contra los chicos malos. Sus oficiales deben hacer todo lo necesario para encontrarlos. En ese momento, la luchadora porcina se comunica con su jefa para informarle que su plan ha sido un éxito. Mientras la policía los buscaba, Lobo comprendía que ahora estaban en serios problemas. Al mismo tiempo, Susan lograba ganarse la confianza de los villanos. Luego de eso, la pareja empieza a contar cómo se conocieron. Hace algunos meses, ambos coincidieron en un autobús y curiosamente compartían el antojo de comerse un cuy. Al terminar su relato, ambos se besan de una forma bastante desagradable. Cuando Susan intenta narrar cómo fue su primera cita, el grupo le pide que omita ese detalle. Lobo le sugiere enfocarse en los problemas actuales, mientras que Serpiente comenta que Lobo actúa así porque la gobernadora lo dejó en la zona de amigos. Durante una rueda de prensa, los reporteros le preguntan a Diane si emitirá una orden de captura contra los criminales, pero ella prefiere no responder. En ese instante recibe una llamada de un número desconocido. Al darse cuenta de que es Lobo, le pregunta qué ha sucedido. Él le revela la verdad y le explica que todo fue una trampa y que ahora necesitan su ayuda urgentemente. Diane le pide una pista que le permita asistirlos y él le habla sobre los tesoros de McGuffinita. Por el momento debe mantenerse oculto. Muy pronto, ella visitará a un conocido que tiene información sobre ese mineral. Lobo le agradece por su ayuda y al terminar la llamada, Diane menciona que irá a ver a Mermelada. De vuelta con el grupo, todos se encuentran inconscientes. Lobo no entiende lo que ha ocurrido, pero en ese instante Susan lo seda. Antes de desvanecerse, Lobo alcanza a oír cómo ella se comunica nuevamente con su jefa. Al despertar, todos están amordazados. La bandida fantasma hace su aparición y comienza a relatar una historia. Hace mucho tiempo existió un lobo muy temerario. Luego se presenta formalmente como Kitty Cat. No está sola, también están Yavalinda y Susan, aunque ese no era su verdadero nombre sino Shadow. Serpiente al verla se siente profundamente decepcionado al darse cuenta de que todo lo que vivieron fue una mentira. Esto lo entristece y confiesa que ella era la mujer perfecta para él, pues incluso lo había superado. Todos lo miran sorprendidos, ya que ella ha demostrado ser tremendamente tóxica. Lobo les pregunta qué es lo que quieren de ellos. Kitty les revela que están planeando algo muy grande, tan ambicioso que no pueden lograrlo solas. Saben que ellos necesitan un empleo y ella más miembros para su equipo, profesionales con habilidades especiales. Por ello, les propone un último trabajo. Lobo se niega a participar y todos aseguran que ahora son personas buenas y no desean volver a su antigua vida. Kitty se burla de ellos, pero repentinamente adopta un tono serio. Afirma que le gustan los chupetines rojos y recuerda que a veces las personas no son quienes dicen ser. Aquí vemos que ellas sabían que Diane era la Garra Escarlata. Si todos descubrieran su secreto, su vida llegaría a su fin y estallaría un gran escándalo. Por eso, ella se les acerca y los chantajea. Si no la ayudan, revelará el secreto de Diane y su vida feliz se arruinará. Sin otra alternativa, Lobo acepta y ella les muestra la misión que deberán cumplir. Todos deberán robar el cohete y demostrar de lo que son capaces. Sin opciones, el grupo decide cooperar. Piraña les pregunta si ahora son los villanos. Lobo le responde que sí y añade que Kitty pensó en muchas cosas. Pero se le escapó un pequeño detalle. Cuando todo termine, se arrepentirá de haberlos amenazado. En prisión, Diane exige ver a Mermelada. Cuando él llega, ha cambiado físicamente. Mermelada le pregunta qué necesita, aunque ya está al tanto de todo lo que ocurre afuera. Su vida en la cárcel es bastante cómoda. Para cambiar de tema, Diane le pregunta qué sabe sobre el McGuffinita. Entonces, Mermelada le explica que es un mineral especial, pero le exige algo a cambio para contarle más. Cuando parecía que deseaba obtener su libertad, él le revela que lo único que quiere es jugar con ella. Para que puedan desenvolverse mejor, Kitty entrega a cada miembro su equipo correspondiente. Sin embargo, para Lobo y Piraña solo hay unos disfraces bastante extraños. Luego Kitty les dice que no participarán en el lanzamiento. La única forma de burlar todos los controles del área de despegue es robando el reloj de Jeremiah Moon, el líder de la expedición espacial. Robar el reloj equivale a robar el cohete. El problema es que Moon nunca se lo quita. Recientemente surgió una oportunidad, una boda a la que él asistirá. Redes se muestra entusiasmada y Kitty les proporciona más detalles. La boda es un evento exclusivo y estará repleta de seguridad, así que deberán ser muy creativos. Tiburón se hace pasar por un florista, mientras que Shadow se infiltra como camarera.
Kitty menciona que Moon usa unos lentes especiales que le indican con quién vale la pena conversar. Aquellos seleccionados pueden hablar con él durante 30 segundos. El plan se pone en marcha. Primero, Piraña se encarga de la seguridad, mientras que Serpiente intenta abrir una cerradura muy complicada. Él dice que abrir cerraduras es como el romance. Se empieza con calma, hasta que todas las defensas se derriten. Tras cortar la energía, Jabalinda se hace pasar por una técnica y Redes aprovecha para hackear el sistema. Finalmente, Lobo llega a la fiesta haciéndose pasar por un magnate llamado Billy Lobato. Redes manipula los lentes de Moon y ambos logran conversar. Al terminar sus tareas, todos esperan el momento en que Lobo ejecute el robo. Sin embargo, Serpiente y Shadow comienzan a coquetear y accidentalmente se le cae la pistola a ella, golpeando y noqueando a la novia. Mientras tanto, Lobo convence a Moon de que unan fuerzas. Ambos se estrechan las manos, pero justo en ese momento aparece Sullivan, el millonario del inicio. Lobo intenta evitar que lo reconozcan, pero Moon ya debe marcharse. Kitty, furiosa, confronta a Lobo y le exige saber si está saboteando toda la operación. Pero eso no es todo. Tiburón aparece con la novia y ambos notan que ella está sedada. Cuando entra el sacerdote, Tiburón lo noquea, arruinando por completo el plan. Kitty, furiosa, amenaza a Lobo, quien le asegura que hará todo lo posible para recuperar el reloj. La novia finalmente llega a la boda, mientras Redes celebra con entusiasmo. Lobo se disfraza de la novia y Moon, sin sospechar, le dice que ese día luce hermosa. Pero aún hay más. Sullivan descubre la verdadera identidad de Lobo. En medio de la ceremonia, Tiburón se hace pasar por el sacerdote, así que Sullivan interrumpe la boda y le revela la verdad a Moon. Sin embargo, al retirarle el velo, descubre que Moon había intercambiado lugares con Lobo. Al final, expulsan a Moon de la boda, mientras el grupo escapa con el botín. Kitty, intrigada, le pregunta a Lobo cómo logró que el plan funcionara, y él comienza a relatarle cada detalle. Había 3 etapas en el atraco. Primero, lanzar la carnada, luego provocar un giro inesperado, y por último, obtener la recompensa. Es decir, primero convencieron a Sullivan de quién era realmente Lobo, luego lo hicieron creer que la novia era el impostor, y finalmente lo engañaron por completo. Así fue como lograron salirse con la suya. Mientras tanto, en la cárcel, Mermelada seguía jugando con Diane, quien ya estaba visiblemente aburrida. Mermelada le explicaba que aquel juego demostraba inteligencia, astucia y sobre todo la capacidad de superar a un enemigo. Además, no todos los días la gobernadora lo visitaba para hablar sobre terraformaciones magnéticas. Le cuenta que la McGuffinita es un mineral opuesto al oro y que, tras someterla a un voltaje extremo, se convertiría en un imán gigante de oro. ¿Por qué robar un banco si el oro podría venir hacia uno?, añade con una sonrisa. Diane le agradece la conversación, pero antes de irse, Mermelada le revela que ella no fue la única que lo había visitado. Días atrás, alguien más estuvo allí. Intrigada, Diane revisa las grabaciones anteriores y descubre el paradero de Kitty, su guarida secreta. Jabalinda, por su parte, está triste, pues sabe que después de ese atraco probablemente no volverán a verse. Mientras tanto, Shadow le pide a Serpiente que no se resienta por su relación falsa. Aunque ambos niegan sus sentimientos, terminan aceptando que en el fondo se gustan. En otro lugar, Lobo conversa con Kitty. Ella le explica que la única forma de trabajar juntos era inculpándolo. Así lo obligaría a salir del retiro. Ahora que ya tiene lo que quería, está dispuesta a entregarle el USB. Pero antes le cuenta cómo fue su primer atraco. Lo primero que robó fue una paleta. En la escuela, la profesora solo regalaba paletas a los niños que se portaban bien y ella siempre era rechazada. Un día, al notar que nadie la vigilaba, robó todas las paletas. Desde entonces, si alguien quería una, debía acudir a ella. Esa fue la primera vez que se sintió poderosa. Cuantos más robos cometía, más respeto le mostraban. Ella le pregunta por qué dejar una vida como esa. Considera que su nuevo pensamiento es ingenuo. Las personas no olvidan, por más que uno intente cambiar y demostrar que puede hacer el bien. Le dice que debe renunciar a la esperanza y simplemente disfrutar la paleta. Esas palabras lo dejan pensativo, pero aún así, Lobo se retira. Cuando se reúnen, Lobo les pregunta si lograron grabar la confesión de Kitty. Al tenerla, el siguiente paso es visitar a Gruñez y entregarle la cinta. Sin embargo, sus amigos notan que Lobo está distraído y le preguntan qué ocurre. Él les plantea la duda y si se equivocaron eligiendo el camino correcto, pero sus amigos lo tranquilizan, asegurándole que ahora todos serán vistos como héroes y podrán tener una vida mejor. Al encender el auto, descubren que no tiene gasolina. Es entonces cuando aparecen las chicas malas, quienes los encadenan con oro. Les revelan su plan: usar el McGuffinita para llevarlo al espacio y convertirlo en un imán gigante, logrando así el atraco más grande de la historia. Además, para añadir dramatismo, piensan divulgar el video de Diane y exponer su verdad ante el mundo. La única forma de evitarlo sería presionar un botón, pero ese botón activa el imán. Deberán permanecer encadenados hasta que llegue la policía, asegurándose de que nadie descubra la verdad sobre Diane. Después de todo, ellas sí eran malas y planeaban traicionarlos desde el principio. Días atrás, Kitty se había reunido en secreto con Mermelada y juntos idearon este plan. Shadow llama a la policía y aunque la situación es crítica, Serpiente seguía enamorado de ella. El grupo no piensa rendirse. Sin embargo, al retirar el USB, el video continúa cargando. Mientras las chicas irrumpen en la instalación,
continuación, Red intenta hackear el sistema sin éxito. Solo quedan 4 segundos. Como último recurso, Lobo sugiere lanzar la laptop a la forja, pero al intentarlo, esta no cae y el video se termina de cargar por completo. Gruñez aparece dispuesta a arrestarlas. Cuando las chicas intentan abordar el cohete, Diane las enfrenta. Ella conocía su plan y al derrotarlas declara que están arrestadas. Kitty se burla y le pregunta si acaso no sabía lo del video. Ahora todo el mundo conoce la verdad. Comienzan a llegarle cientos de mensajes y la desconfianza hacia ella se extiende rápidamente. En ese instante le disparan un dardo tranquilizante y con dificultad logra subir al cohete. En las noticias anuncian que Diane Sorrento era en realidad la famosa Garra Escarlata. Por otro lado, el Dr. Mermelada ha sido liberado, mientras que los chicos malos están tras las rejas. Lobo intenta convencer a Gruñez, pero sus palabras no surten efecto. Ella aún desconfía. Las chicas activan el cohete, y cuando todo parece perdido, Gruñez vuelve a confiar en ellos. El grupo la abraza y le cuenta todo sobre Kitty, el cohete y lo ocurrido. Y, como si el destino lo confirmara, el cohete se activa en ese mismo momento. Los villanos deciden abordar el cohete, y justo antes de saltar, Gruñez les advierte que cuando todo esto termine, terminarán en prisión. Lobo le agradece por todo y el grupo hace lo posible por subir al cohete, aún estando en desventaja. Intentan abrir la puerta mientras suena la alarma, pero las chicas no le prestan atención. Moon llega a la estación, mientras que las chicas malas, al alcanzar la estación espacial, continúan con su plan. A pesar del intenso frío, los chicos malos se dan cuenta de que subir sin un traje no fue la mejor idea. En ese momento ven cómo Jabalinda crea el imán con la MacGuffinita, utilizando las celdas de energía. Una vez completado el dispositivo, ya tienen un plan para detenerlas. Los villanos se colocan sus trajes espaciales aunque sienten miedo. Aún así deben proceder con cautela. Redes y Tiburón se encargarán de hackear el sistema, Piraña y Serpiente de desactivar la energía y por último Lobo enfrentará a Kitty. Al separarse, Redes guía a Tiburón, aunque este no entiende ni una sola palabra de lo que le dice. Serpiente le pide a Piraña que no se ponga nervioso, pero al hacerlo comienza a tirarse pedos. El imán es activado y una avalancha de mensajes llega a los ricos del mundo. El oro de todos comienza a elevarse por los aires. Mientras tanto, Mermelada sube a su auto dorado y despega hacia el espacio. Lobo logra entrar a la estación, justo cuando el oro continúa acumulándose. Piraña entra en pánico. Las chicas malas se percatan de su presencia y observan cómo Serpiente flota sin control. Shadow le suplica que se detenga, no quiere hacerle daño. Kitty por su parte golpea a Lobo y le dice que su plan debe continuar sin importar las consecuencias. Aumenta la potencia del imán y el mundo cae en el caos. Una tormenta de oro empieza a destruir la ciudad. Mientras Kitty celebra, Lobo la confronta, señalándole que a veces la palabra oro suena hasta inventada. Le pide amablemente que apague el imán, o de lo contrario, lo hará él mismo. Ambos luchan por el control. Serpiente y Piraña siguen flotando en el espacio, buscando una manera de ponerse a salvo. Durante la pelea, Kitty le pregunta a Lobo por qué arriesga todo por gente que jamás le dio una oportunidad. Le recuerda que cuando era el lobo feroz, al menos lo respetaban, y ahora se ha convertido en una burla. Pero Lobo le responde que lo que ella sentía por él no era respeto, sino miedo. El respeto, le dice, se gana, y espera que algún día lo comprenda. La pelea continúa y Kitty destruye el interruptor. Sin embargo, el verdadero plan de Lobo no era apagar el imán, sino robar el reloj. Al tenerlo en su poder, activa el cohete para salvarse. Piraña, desesperado, pincha su traje para impulsarse, y Lobo estrella el cohete contra el imán para destruirlo. El oro regresa a la tierra, y en el último momento Shadow salva a Serpiente, quien finalmente le confiesa sus sentimientos. Kitty estaba furiosa y preguntaba cómo regresarían a la tierra. De repente la ahorca y cuando parecía que iba a matarlo, Diane interviene para salvar a Lobo. Al verla, él no duda en abrazarla. Ella lo besa y él, en tono de broma, le pregunta qué pasó con eso de ser solo amigos. Diane responde que ahora que ya no es gobernadora, puede permitirse esas libertades. El grupo los felicita y todos se funden en un abrazo. Jabalinda y Shadow se unen a ellos, pero en ese instante el cohete comienza a colapsar. Pronto se estrellarán contra la Tierra. Cada uno acepta ese amargo destino, aunque Lobo no está dispuesto a rendirse fácilmente. Quiere encontrar una solución, pero ni bien termina de expresarlo, la escena cambia a su funeral. Por fin, después de mucho tiempo, la gente los acepta. Curiosamente, los únicos sobrevivientes son justamente quienes provocaron el atraco. Al concluir, Gruñez entra a su oficina y se revela que los villanos están vivos. A pesar de las dificultades, ella decide darles una oportunidad. Ahora trabajarán como agentes en la Internacional Supergaláctica Liga de Protectores. Gruñez los felicita, pues serán agentes secretos. Así culmina la película.